Hermanos, el Señor les bendiga. Un estudio más sobre la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, este hermoso Evangelio que el Señor nos encomendó y nos dio la comisión de ir y predicar a todo el mundo. Este Evangelio lo hemos predicado en todo el mundo como el Señor nos lo enseñó, como se lo dejó a los apóstoles. Hermanos, pues vamos a ver así si es que este Evangelio se ha predicado en todo el mundo. El estudio que tenemos ahora lo tomamos sobre la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y así nos dice en el capítulo 1, versículo 6. Voy a leer: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hasta aquí, hermanos, en el capítulo 17 leemos, y el apóstol Pablo nos está diciendo que no hay otro evangelio. Y ahora en Semana Santa se está predicando el otro evangelio, del que Pablo él está diciendo que no hay otro evangelio. Y si hay algún otro evangelio, dice, entonces sea anatema. Se está predicando un evangelio que no es lo que el Señor encomendó y no es dentro del plan de Dios y no está seguido por el diseño que Dios nos dejó. Ahora lo que se predica son otras cosas. Es palabra de hombre, lo que se les ocurre, lo que sale de sus mentes, de sus cabezas, pero no es según la palabra de Dios. Tenemos un evangelio que está diseñado por Dios y tiene un orden, tiene un empiezo y tiene un final. Y el apóstol Juan nos da testimonio de este evangelio. 3 dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Y estos 3 concuerdan en uno. Entonces debemos nosotros de predicar un evangelio que concuerde en uno, que estén de acuerdo, que sigamos un orden así como los apóstoles también lo siguieron. Pero este evangelio de los apóstoles no se está predicando, se distorsionó y ahora es un evangelio todo revuelto, un evangelio que agarran de aquí, de allá, de todos lados, y sobre todo que sale de sus mentes, de sus cabezas. Dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto en aquel tiempo ya había esto, lo que está pasando ahorita en las iglesias. Os hayáis alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese evangelio diferente lo podemos nosotros ver como ahora en estos días que le llaman días de cuaresma, de vigilia, que miércoles de ceniza, que
que Domingo de Ramos, que ahora se viene también que jueves, que las 7 palabras, que el viernes, que es el día del sacrificio, el día que murió Cristo, y una serie de contemplaciones así que hay también de Sábado de Gloria, pero no tiene que ver para nada todo esto, todo este espectáculo, todo esto que se ha armado, todo esto que el hombre ha también ha salido también de sus mentes, que es lo que vamos a hacer ahora, sino que no lo han pedido al Espíritu Santo que les revele este hermoso evangelio. Lo que ahora celebra nada más es la muerte de cruz y su sangre del Señor Jesús. Esa es la finalidad nada más. Y se preparan para poder ver cada año así crucificado y ensangrentado y presenciar el juicio, porque ahí fue donde el juicio de Dios allí lo ejecutó en su Hijo Jesucristo, pero hay que ver por qué, porque el juicio de Dios fue sobre su Hijo. Pero nosotros necesitamos verlo dentro del plan de Dios, dentro del Evangelio que Dios diseñó. Y lo más importante es lo que dejan afuera. Ahora se van a la muerte de cruz y para ellos es lo más importante. Pero lo más importante empieza en el bautismo del Señor Jesús, donde fue bautizado por Juan el Bautista. Y ahí fueron donde se abrieron los cielos. Allá en la cruz, ahí se cerraron, ahí hubo tinieblas, pero acá se abren los cielos en el bautismo del Señor Jesús y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu Santo es el símbolo de este espíritu de la paz, de la paloma, es el símbolo de la paz. Entonces allí hay reconciliación y en ese momento que se abren los cielos, y Juan el Bautista le impone las manos y lo sepulta en aguas de muerte, porque quiere decir Jordán, quiere decir aguas de muerte. Entonces ahí lo que recibe el Señor Jesús es que Juan el Bautista en ese momento, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese momento le transmite todos los pecados de la humanidad, todos los pecados del mundo, para que sea el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y ahí es donde le pasa todos nuestros pecados de cada uno de nosotros, desde que nacimos hasta que morimos. Esos son los pecados del mundo. Él ya los llevó allí en su bautismo. ¿Y por qué en su bautismo? Porque el hombre no ha hecho el bautismo como algo religioso, como algo así que necesita la persona así experimentar así, pues algo místico, pero no es así. El bautismo fue, la imposición de manos, fue para transmitir, para pasar, para sepultar, para pasarle, para enterrar. Eso es lo que quiere decir el bautismo. Eso es la verdad. El bautismo quiere decir pasar los pecados de cada uno de nosotros y llevarlos a la cruz, para que ahí con la muerte y la sangre el Señor ahí los remite, les dé muerte y los lleve a resurrección. Esto es lo que debemos de estar predicando en Semana Santa, pero no nomás la muerte del Señor Jesús, tiene que ser acompañada también con su bautismo, porque es muy importante. Juan, el apóstol Juan lo dice, 3 dan testimonio en la tierra: el agua, el bautismo del Señor Jesús; la sangre en la cruz; y el Espíritu, la resurrección. Estos 3 dan testimonio, y dice también en este versículo que los 3 son uno y que los 3 concuerdan. Entonces debemos de poner a los 3. La muerte en la cruz es muy importante, su sangre es muy importante, pero no es válida
sino va acompañada con el bautismo, con el agua, la sangre y el Espíritu. En eso está hecho el Evangelio. En estos tres pasos el Señor, Él ahí diseñó un Evangelio, una salvación para nosotros con un nuevo nacimiento, que seamos nuevas criaturas. Él llevó todas nuestras iniquidades, Él llevó todas nuestras transgresiones, Él llevó todas nuestras rebeliones y Él llevó todas nuestras enfermedades. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, nosotros estamos engañados en estos días, porque en estos días ya todos están preparando ya maletas para irse a vacacionar, y a la vez también tanto como para irse a divertir en todo tipo de diversión, también llevan así una parte también de religiosidad, de que también están guardando Semana Santa, pero la están llevando también con con un evangelio, con una palabra así que les han metido así de engaño, porque no es así. Lo que nosotros debemos de estar predicando siempre y toda la vida, y no nomás en vacaciones, y no debemos de tomarlo así como un festejo, como una celebración, como un año más, es este hermoso evangelio. Este hermoso evangelio es la palabra de Dios, y es lo que nos encomendó Él, que nosotros predicásemos, que nosotros ganáramos almas, así como Él vino también a ganar almas. Entonces, nuestra misión de nosotros, nuestra comisión, es ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Debemos de hacerlo y debemos de predicarlo en todo el mundo. Pero ahora nosotros tenemos tiempos nada más para nosotros, no para Dios, sino para nosotros, para hacer todo tipo así de vida así mundana, y nosotros nos distraemos con el mundo, con las cosas del mundo, y ahí andamos revueltos. La Iglesia Católica ahorita festeja todo esto, pues ahí van las iglesias cristianas, protestantes y evangélicas, igualmente acompañados con ellas. O sea, no dejan a su madre, la madre y sus hijitas. Hermanos, nosotros tenemos una comisión muy grande, y el Señor nos dejó encargados un evangelio que Él ganó así por su propia vida, por su propia sangre, que Él ganó con su bautismo. Dice el apóstol Juan que Él vino de agua, y no solamente de agua, sino agua y sangre, y que el Espíritu es el que da testimonio de esto. Si nosotros no lo hacemos así, hacemos mentiroso al Espíritu Santo. Véanlo, ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos predicando el Evangelio, el correcto? ¿Estamos predicando la palabra de Dios para ganar almas para el Señor? ¿O qué estamos haciendo? Divirtiéndonos. Hermanos, necesitamos hacer conciencia y necesitamos pedirle a Dios que nos guíe, que nos enseñe el verdadero Evangelio. Ahorita el Evangelio lo tienen nada más a la mitad y no está completo. No son salvos, porque no tienen el plan de Dios, no tienen el diseño de Dios. Nos hemos estado engañando a sí mismos unos con otros, predicando un evangelio del que dice el apóstol Pablo, otro evangelio y sea anatema. Hermanos, el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.